Bien, si les parece, vamos empezando, así respetamos los horarios y a medida que se vayan sumando les voy aceptando. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Hoy vamos a tener la charla definiendo estrategias de gestión de la seguridad en tiempos de transformación digital, que va a estar Fabiana Santellán de GESIC y Ana Lucero de la empresa Tilo. Les pedimos mantener los micrófonos cerrados durante la charla, al final vamos a dejar un espacio para preguntas y si tienen consultas durante la charla pueden ir dejando en el chat y al final las retomamos. Así que ya les paso la palabra para empezar. Muchas gracias. Estás silenciada Sí, ahí. ahora sí. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Bien, bárbaro. Perfecto. Voy a iniciar acá. Bueno, gracias Sofía por la presentación. Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Lucero y junto a Fabiana Santellán de AGESIC vamos a estar hablándoles de estrategias de gestión de seguridad en tiempos de transformación digital, que es la última charla de un ciclo de charlas del seminario de ciberseguridad, donde se hablaron en diferentes tracks de distintos temas, ¿sí? Y bueno, esperamos que sea de su interés. Para poder comenzar a hablar de lo que vamos a presentar en este track, nos gustaría hacer, digamos, un acercamiento a una definición de lo que entendemos por transformación digital. Seguramente muchos de los que participan en esta charla ya están en conocimiento de diferentes definiciones, ¿no? De transformación digital, de que ya se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero particularmente, ¿no? Desde el año pasado y este año. Y bueno, si bien existen muchas definiciones, ¿no? Por ahí nosotros armamos una con la cual darle como una pequeña introducción para ponernos todos en la temática. Y para nosotros la transformación digital es un proceso, ¿no? En el cual se utilizan tecnologías digitales para o bien crear nuevos procesos, ¿no? Asimismo crear cultura y experiencia de las personas, ¿no? Y también modificar procesos existentes, ¿no? En las organizaciones, con el objetivo de satisfacer requisitos dinámicos que hoy existen, ¿no? De índole comercial, sobre todo, del mercado y de la cultura también, ¿sí? Y además, si bien muchas definiciones quedan ahí, además nosotros le agregamos que muchos de esos requisitos dinámicos que generan y que mueven todo esto, ¿no? Pueden estar relacionados a nuevas coyunturas, provocadas por eventos disruptivos, como todos ya sabemos, como por ejemplo la pandemia por COVID-19, ¿no? La cual ha acelerado, si bien ya existían, y es mundialmente conocido, existía una aceleración o una adopción de procesos ya de índole digital, ¿no? Totalmente cambiantes. Esta pandemia ha provocado su aceleración, eso todos lo hemos vivido. Y para poder ejemplificar, vamos justamente a ver casos, ¿no? Algunos casos. De ustedes también tendrán sus propios ejemplos y sus propios casos, que después si quieren los podemos compartir, pero básicamente vamos a ir mencionando algunos, ¿no? Seguramente hayan escuchado, por ejemplo, en el negocio de los viajes, ¿no? En todo lo que son los procesos relacionados a viajes, el proyecto de IATA Travel Pass, ¿sí? Que comenzó hace poco entre lo que es Europa y Latinoamérica con la empresa Iberia, ¿sí? Que se hizo una inauguración en esos vuelos desde Europa hacia Latinoamérica con el vuelo de Madrid-Montevideo, ¿sí? Y este proyecto, el Travel Pass, es lo que va a permitir, digamos, el pasaporte digital, ¿no? Lo que va a permitir gestionar y certificar, ¿no? La documentación sanitaria que los distintos países van a ir requiriendo para poder viajar. Entre esa documentación van a estar gestionadas dentro de esa aplicación las pruebas de COVID-19 y los certificados de vacunación. Entonces, Uruguay junto con Iberia han sido como, digamos, piloto
para este proyecto, ¿no? Entre lo que es Europa y Latinoamérica nuevamente, y esto ocurrió el sábado 10 de abril, esto es lo que se viene, esto no existía, ¿no? Por supuesto, esa coyuntura provoca que esto se cree, ¿no? Y justamente cambian los procesos y cambia también, digamos, aspectos de cultura, ¿no? De la forma de hacer las cosas, la forma de viajar. Relacionado a esto en alguna parte, y obviamente no es el core de esta app, pero sí una de las principales funcionalidades que ha tenido, ¿no? Ahora tiene incorporadas muchas más, pero desde el inicio, es la app Coronavirus UI, que todos ya la conocerán, obviamente. Relacionado al tema de los viajes, la app Coronavirus UI incorpora, ¿no? Todo el tema de la declaración jurada de salud del viajero para poder ingresar a Uruguay, ¿no? Se espera que, digamos, todo esto esté interrelacionado y esté actuando para facilitarle a los pasajeros y a digamos, a los organismos que controlan todo este movimiento, ¿no? El control y la verificación de toda esa documentación. Por supuesto también están las alertas de posición y bueno, todas las funcionalidades que seguramente ustedes ya conocen de la app Coronavirus UI. Otro de los grandes temas, que si bien ya existía, obviamente, ya tenía sus inicios, y con sus discusiones, ¿no? También de índole no solo técnicas, sino quizás también jurídicas, de otros diversos aspectos, es la telemedicina. Digamos que con el tema del COVID-19 esto se ha disparado, ¿no? Digamos, ahora es mucho más común que antes. Ese es otro de los ejemplos, seguramente todos nosotros hemos pasado por alguna teleconsulta con algún médico, por algún tema, donde es posible no concurrir, digamos, a un consultorio, y bueno, esto antes no era común, y ahora es mucho más común. La teleeducación o la educación remota o a distancia, ¿no? Donde ha generado también muchos cambios a nivel de el funcionamiento de las familias, el funcionamiento dentro del hogar, ¿no? Los niños se han visto muy afectados también por esto, y esto, por supuesto, como todos ya saben, ha sido, digamos, uno de los principales temas, ¿no? Entre el año pasado y este. Y, por último, sin dejar de decir que existen muchos más ejemplos, el teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo, que si bien ya existía, evidentemente ha venido para quedarse o para estar conviviendo en una situación quizás de pronto más mixta, ¿sí? Y todos, de cierta forma, los que hemos podido teletrabajar, o podemos teletrabajar, hemos visto que han cambiado nuestros procesos o se han incorporado tecnologías. Aquí tenemos una infografía del INE, que es del año pasado, que representa el teletrabajo por región según mes durante el año 2020, y está dividido, digamos, en Montevideo y en el interior, y después tiene la gráfica del medio, que es el total promedio en el país. Entonces ahí nosotros queríamos marcar dos puntos importantes en esa gráfica, cómo entre marzo y abril hubo un pico, ¿no? De teletrabajo, y después a lo largo de los meses, hasta agosto, eso fue bajando, ¿no? O sea, como que se dio que al principio, obviamente, cuando todo esto explotó, rápidamente todo el mundo fue al teletrabajo, los que se podían, y los que podían hacerlo, y el pico ese se generó justamente en ese mes, y después a medida que fue evolucionando todo eso, como que fue bajando. Esta gráfica también, que es del INE, es de la evolución justamente también, pero actualizada en enero de 2021, ¿no? Del total de teletrabajadores, y bueno, también vemos un poco esa tendencia, y en enero, en relación a lo que fue abril del año pasado, esto ha descendido, pero sin embargo, igualmente ha crecido en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con este tema del teletrabajo? Se han empezado a desplegar y hemos empezado a utilizar diversas herramientas para poder seguir con nuestras actividades de oficina, ¿no? Básicamente, hablando pura y exclusivamente de teletrabajo, ¿no? Se ha desplegado gente que de repente ya utilizaba Teams o Zoom, lo empezaron a usar más masivamente, herramientas de colaboración de diversa índole, también el Google Meet,
el WhatsApp, digamos, almacenamiento en la nube, como OneDrive, es para mencionar algunas nada más, escritorios remotos, escritorios remotos virtuales también, tecnologías que de pronto no se venían utilizando, por lo menos no tan masivamente, y de golpe en ese pico se configuraron y empezaron a funcionar para mantener, digamos, los procesos en orden. Entonces, muchas veces esas tecnologías, cuando fueron incorporadas, ¿no?, dentro de los procesos de teletrabajo, muchas veces se desplegaron sin considerar, digamos, los riesgos asociados a su incorporación. Aquí tenemos dos informes que son del World Economic Forum, donde uno es del año pasado, ¿no? Que habla de los riesgos relacionados a COVID-19, o sea, cuáles eran las mayores preocupaciones de quienes respondieron a esta encuesta, ¿no?, en relación a los temas relacionados a COVID. Bueno, uno de las preocupaciones está en tercer lugar ahí, en color violeta, son los ciberataques, ¿no?, y el data fraud. Está en tercer lugar, ¿no? Eso es el año pasado. Y este año hay un informe un poco más actualizado de riesgos globales, no solo relacionado a COVID, donde la ciberseguridad se encuentra en cuarto lugar. O sea, que la preocupación por la ciberseguridad sigue estando en los primeros lugares en general para las empresas, al menos es lo que dicen algunas encuestas. Sigue estando como una preocupación porque evidentemente hay noticias, evidentemente existe esa preocupación, evidentemente han aumentado los ciberataques, pero a veces vemos algunas cosas que no concuerdan muy bien. Lo vamos a ir viendo adelante. Si bien esto está, y los informes están, después vamos a ver que como que queda ahí, ¿no? Y después cuando tenemos que bajar esas medidas empiezan las dificultades. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido escuchando, ¿no?, y leyendo desde el año pasado hasta este año, justamente a causa de esto, ¿no? Incorporación de nuevas tecnologías para mantener los procesos, crear procesos digitales nuevos para mantenernos a flote como empresas, ¿no? Cosas que antes se podían hacer presenciales que ahora no. Y en relación a todo esto del mundo digital. Entonces hemos escuchado que hay que tener formación y concientización, ¿no?, en las empresas, sobre todo si nos enfocamos a eso, ¿no?, del personal de las empresas, concientización en las tecnologías, formación en las tecnologías, pero hablando particularmente de ciberseguridad y de los riesgos que existen asociados a eso. Realizar respaldos de la información y los sistemas, mantener el software actualizado. Todas estas medidas las hemos visto por todos lados, inclusive hemos visto boletines oficiales, ¿no?, o a través de pronto de AGESIC o de otras empresas especializadas en ciberseguridad que han planteado y han abierto pautas para ayudar a la gente a implantar esto, que fue todo muy de golpe. Utilizar VPNs, escritorios remotos, contar con un plan de continuidad operativo, ¿sí?, utilizar contraseñas seguras, doble factor, instalar antivirus, cifrar la información, ¿no?, que pueda ser sensible. Y bueno, lo hemos visto, nos han bombardeado de alguna forma con este tipo de pautas o de sugerencias o de guías, pero como que a veces esto vemos que queda ahí, ¿no?, en acciones puntuales, ¿no?, en sugerencias o acciones puntuales, quien las toma y las implementa, y como que no le puede seguir un orden, ¿no?, una sistematización, digamos, en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos y queremos plantear en este track? Bueno, de que todas estas medidas, por supuesto, son muy bienvenidas y hay que tomarlas en cuenta. Estas y muchas otras más, estas son como muy básicas, pero estas medidas deberían estar alineadas a los riesgos que realmente tiene esa organización, ¿no?, en su posible superficie de ataque, ¿no?, en relación a sus activos, las amenazas y las vulnerabilidades de esos activos identificados, por supuesto relacionado con los recursos, el presupuesto que esté planificado para invertir en este tipo de actividades o medidas, pero esto así solo, dejarlo plasmado o dejarlo formalizado o hacerlo una única vez, no lo vemos como algo que sea
repetible. Por lo tanto, es necesario que esto tenga una columna vertebral basada en la gestión para poderlo hacer repetible y para poderlo hacer sustentable en el tiempo, ¿no? Que no sean acciones de una única vez, que se hace la inversión, después nos olvidamos y cuando aparece algún problema ahí nos acordamos. Esto tiene que estar enmarcado en procesos de gestión que obviamente tienen que estar alineados a los objetivos del negocio. No puede ser que una inversión, por ejemplo, en ciberseguridad, no tenga relación alguna con la gestión de los riesgos ni con los objetivos del negocio y sea por algo más de que, bueno, hay que comprar esto, hay que invertir en esto porque esto es lo último que hay, y no tengamos ese análisis sistemático si realmente esa es la inversión que hay que realizar. Y por supuesto, este esqueleto, digamos, de gestión, este marco de procesos de gestión, tienen que estar, digamos, incluidos en un proceso, por eso le decimos proceso, ¿no?, de mejora continua, ¿no? O sea, donde podamos planificar, ¿no?, establecer qué políticas, qué cosas vamos a hacer, en qué plazos, con qué recursos, después hacer qué tecnologías vamos a implementar, qué controles vamos a implementar o mejorar, ¿no? Verificar después que esos controles y que esas políticas o procedimientos realmente se cumplan, ¿sí? Y por supuesto, en caso de desvíos o en caso de necesitar mejoras o nuevas incorporaciones de tecnología, procesos o lo que sea, volver hacia la fase de planificar, ¿sí? Esto lo vemos que tiene que funcionar así y no solamente como una acción puntual. Entonces, si hablamos de presupuestos e inversiones, como veíamos en la diapositiva anterior, efectivamente estamos viendo que la economía se ha visto afectada, ¿no?, a nivel mundial por la pandemia COVID-19. Sin embargo, todo lo que es relacionado a riesgos, ¿no?, las amenazas siguen existiendo, la protección de datos sigue siendo necesaria, las empresas que tienen compliance tienen que seguir trabajando en sus procesos de compliance, los reguladores van a seguir regulando. Entonces, sabemos que los riesgos no se han eliminado, sino que se han incluido incluso riesgos nuevos, por eso que veníamos diciendo de que de golpe tuvimos ese pico de incorporación de tecnologías. Digamos, la economía también se ha transformado, como veníamos diciendo al inicio, ¿no?, por la pandemia de COVID-19, se ha visto, digamos, acelerada esa transformación, porque como decíamos, si bien ya existía, esto la aceleró. Y nosotros entendemos que el motor de esa transformación es la digitalización, ¿sí? Y no podemos hablar de digitalización sin pensar en ciberseguridad. Es como que una cosa va de la mano de la otra. Entonces, para poder seguir viendo qué relación tiene esto con los riesgos, acá tenemos un informe de Kaspersky, que ahí abajo está el nombre del informe, que es muy interesante, justamente relacionado a cómo alinear los presupuestos de tecnología con los cambios, ¿no?, que hay en temas de ciberseguridad. Y bueno, el nivel de preocupación, digamos, de los negocios, de las empresas que respondieron, es en primer lugar la protección de los datos, ¿no?, en segundo lugar el compliance del personal con las políticas, ¿no?, definidas y obviamente con los requisitos regulatorios. Y bueno, esos dos son como que nos dan también la pauta de que sí hay cierta preocupación en estos temas, y bien vemos la evolución desde 2017 a 2020. Por ejemplo, la protección de datos está en primer lugar desde 2017 a 2020, pero el segundo punto, que es justamente reforzar o hacer que se cumplan, ¿no?, las políticas y todo, estar preocupados porque eso se lleve bien adelante, eso pasó de estar en quinto lugar en 2017 a estar en segundo lugar en 2020. Por lo tanto, si hablamos del nivel de conciencia de esto, evidentemente está. Esto está relacionado obviamente al riesgo, ¿no?, a conocer los riesgos a los que estamos expuestos, por eso tenemos estos resultados. Pero cuando hablamos de riesgos, muchas veces nos pasa, nosotros que somos auditores, muchas veces vamos y preguntamos, bueno, ¿analizan los riesgos? ¿Cómo abordan los riesgos? Y muchas veces, a no ser que la empresa sea regulada, y hasta, digamos, que los riesgos de ciberseguridad, si bien pueden ser obligatorios tenerlos, ¿cuánto realmente de ese análisis
realmente después se usa, ¿no?, de acuerdo a los objetivos estratégicos del negocio, eso habría que verlo, porque a veces no es tan sencillo obtener esa información, y aquellas empresas, organizaciones que no tienen, digamos, una formalización de ese estudio de riesgos, ¿cómo los abordan, ¿no? Entonces viene la típica pregunta cuando vamos sobre todo a empresas medianas, ¿no?, pequeñas, bueno, ¿cómo viene la evaluación de riesgos, ¿no? Bien, gracias. Nos gusta poner una imagen como para contextualizar un poco la realidad que nosotros vemos y que a veces incluso la sufrimos, ¿no? Bien, gracias, porque es difícil, porque muchas veces cuando uno dice, bueno, yo quiero trabajar en riesgos, ¿cómo abordo este tema? Y me empiezo a encontrar con metodologías, con herramientas, con un montón de cosas que me abruman, entonces no lo hago. ¿Y qué hacen habitualmente las empresas? Arrancan ya directo con los controles. Digo, mismo cuando uno trabaja en lo que son sistemas de gestión ISO 27001, en empresas que quieren abordar esa certificación, muchas veces cuando uno les pregunta, bueno, ¿tenés identificados los activos? Sí. ¿Tenés los riesgos? No, o ni, ¿no? Entonces, ¿pero tenés controles? Sí, claro, controles tengo. Como que siempre es al revés el abordaje, ¿no? Y hay muchos controles que obviamente decantan por ser de sentido común, obviamente, o por estado del arte, pero no están bien relacionados en función, no están bien estudiados esos controles y están bien establecidos en relación a los riesgos. Entonces, ¿cómo abordar este tema para aquellos que lo quieran hacer en forma sistemática? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver justamente si esos riesgos son suficientes, si esos controles que establecieron son suficientes, si son excesivos o si se necesitan más, si se están alineados a los objetivos del negocio. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar con esto? Primero, definir un grupo de trabajo, ¿no? O sea, definir quién se va a encargar de este tema dentro de la empresa, ¿no? Identificar los activos. Habitualmente hay cierta identificación de los activos, quizás no con la completitud necesaria como para después trabajarlo en esto, pero si no se tiene, se puede comenzar, por ejemplo, con un proceso crítico, ¿no? Agarrar ese proceso, identificar los activos, ver qué vulnerabilidades tienen, conocer las amenazas. Hay distintas fuentes, ¿no?, para conocer amenazas, digo, es buscar la información y está, ¿sí? Esas amenazas obviamente pueden hacer uso de esas vulnerabilidades, tratar de hacer ese macheo, ¿no? Y utilizar una metodología sencilla. Como les decía, puede haber un montón de herramientas, un montón de sistemas o de metodologías, pero si vamos directo a eso, seguramente o fracasemos o tengamos, digamos, como mucha resistencia, ¿no?, a trabajar en ese proceso. Entonces, elegir una bien sencilla, con herramientas sencillas, desde que pueden ir desde planillas hasta algún tipo de sistema, ¿sí? Y después que tenemos esa metodología, decir, bueno, ¿cómo voy a cómo voy a clasificar, no sé, la probabilidad de impacto, el impacto, la probabilidad de ocurrencia, etcétera? ¿Cómo voy a usar, qué valores voy a usar para el impacto, qué valores voy a usar para ver la probabilidad de ocurrencia, etcétera? Hacerlo lo más sencillo posible. Y ahí relevar, ¿no?, los controles que hay, que muchos ya sabemos, como les decía, ya decantan por sentido común o estado del arte, qué controles hay y a qué riesgos, ¿no?, están respondiendo esos controles. Y ahí sí, ver si son suficientes, excesivos o si se precisan más. Por supuesto, tomar acciones, registrar esas acciones y volver a realizar el ejercicio periódicamente. Ese último punto es fundamental. Un análisis de riesgo no alcanza con hacerlo una única vez y después pasan los años y no lo hacemos más. Esta actividad con estos puntos debería ser repetible, digo, en plazos que la empresa entienda necesarios. Puede ser 6 meses, puede ser anuales, puede ser cada menos. Eso es en relación a la necesidad que tenga la empresa. Pero lo importante es empezar. Y empezar con algo sencillo y con algo acotado, para ir justamente habituándose a trabajar de esta forma. Para eso, por ejemplo, el marco de ciberseguridad, que ahora después Fabiana va a entrar mucho más en detalle, tiene un apartado, ¿no?, en unos anexos, para ayudar. En principio estaba pensado para organismos, pero lo puede tomar cualquier tipo de empresa, ayudar justamente a trabajar en lo que es la metodología de análisis de los riesgos, identificación de los activos y, bueno, realmente la evaluación, ¿no?, de esos riesgos. Que eso va a quedar el link acá en esta charla,
para que lo puedan mirar, bajar y estudiar. Relacionado a los riesgos, ¿sí? Hay algo que nos ha llamado mucho la atención de un informe que salió muy recientemente de la empresa Datasec, seguramente lo hayan visto, la empresa lo ha publicado en redes sociales. Es un estudio que ya habían hecho en años anteriores y es de empresas uruguayas, ¿no?, sobre el estado de la ciberseguridad. Se llama justamente Estado de la ciberseguridad en las empresas uruguayas y lo hicieron junto con el grupo Radar. Y hay una de las preguntas que llama muchísimo la atención, que se le hizo a las empresas, y es este gráfico que está acá. Está dividido, digamos, el estudio en grandes y medianas, pequeñas y micro, por tipo de industria, comercio y servicios, y por área, ¿no?, metropolitana o interior. Y la pregunta es, ¿se han sometido a algún tipo de evaluación del estado de su ciberseguridad? Y el 75% responde que no, y que no lo creen necesario. O sea, el no ya es preocupante, pero el que no lo crean necesario, en función de todas las otras gráficas, ¿no?, que nosotros veníamos viendo, esto particularmente en Uruguay, ¿no? Lo otro es a nivel mundial, incluido Latinoamérica, los otros informes, pero en Uruguay puntualmente el 75% responde esto. Entonces, si hay conciencia, si se sabe que estamos incorporando tecnología y que los riesgos existen, los ciberriesgos existen, ¿cómo puede ser que ante una pregunta, ¿no?, de si alguien se evaluó, se responda que no? Puede ser comprensible, pero que no lo crean necesario, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, muchas veces hemos visto que, por ejemplo, en esto de la transformación digital, muchas empresas dicen, bueno, yo no lo creo necesario, ojo que no digo que estas sean las causas, yo digo de mi experiencia lo que he escuchado, ¿no?, en algunas oportunidades. Muchas veces sucede que las empresas tienen su propio centro de datos, ¿no?, o su propia infraestructura dentro de la empresa, y bueno, quieren empezar a transitar, por ejemplo, eso es un ejemplo, hacia la nube, algunos servicios hacia la nube. Entonces, bueno, hay quienes migran un montón de cosas hacia servicios cloud, y muchas veces existe esa percepción de que como está en la cloud, tenemos como dos percepciones, está totalmente seguro, o me tengo que olvidar de un montón de cosas, ¿ah? O también existe lo otro, no me animo a migrar a la cloud porque la cloud es más insegura. Pero viendo el primer grupo, que a veces se piensan que, bueno, que está todo mucho más seguro y que ya hay procesos que dejo de hacer, y quizás no es tan así, ¿no? Porque dependiendo del servicio, de la cloud, del proceso, digo, evidentemente va a seguir requiriendo procesos de gestión de la seguridad, va a seguir requiriendo, digamos, procesos establecidos quizás nuevos o quizás modificados dentro de las áreas de tecnología, dentro de las áreas de seguridad. Y bueno, ni que hablar que si incorporamos tecnología, ya sea en el lugar que sea, toda esa nueva tecnología tiene que ser estudiada, ¿no? Y como les veníamos diciendo desde el inicio de este track, no puede ser una cosa de una sola vez, ¿no? No puede ser un ejercicio de una sola vez, sino que tiene que estar enmarcado en un proceso de gestión para que esto sea sistemático y se le pueda sacar el real provecho, ¿no? Entonces, dicho esto, tratando de alinearnos en lo que son los conceptos de transformación y un poco de la evolución de lo que ha sucedido desde el año pasado hasta ahora, para justamente hablar de cómo abordar la gestión de todo esto, le voy a ceder la palabra a Fabiana, que nos va a contar sobre, digamos, estrategias de gestión, y también va a enmarcar lo que nos va a contar dentro de un caso de estudio que lo venimos dando desde el inicio de estos tracks, ¿no? Los que hayan participado en las otras charlas, es el caso de Operación Insegura, ¿sí? Y bueno, le voy a ceder la palabra sin más, así que dejo de compartir acá, Fabiana. Bien. Perfecto, muchas gracias, Ana. Todos están viendo la presentación, ¿correcto? Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Yo retomo de lo que viene diciendo Ana. Yo creo que, vamos a hablar en particular de Uruguay, pero sin duda que estamos inmersos en el mundo y esto es algo que se viene dando a nivel global. La transformación digital era un proceso que se venía dando de manera paulatina en los diferentes países con diferentes grados de impulso, pero que sin dudas el COVID llegó para meterle una aceleración importantísima a ese proceso de transformación digital. Y eso nos lleva muchos desafíos, ¿bien? Sobre todo teniendo en cuenta en este cambio que nos obliga
sea, esto ya no es voluntario. O sea, los que trabajaban antes en una oficina y ahora tienen que trabajar desde su casa, o los médicos que estaban acostumbrados a atender a sus pacientes en consultorio y ahora se ven forzados a hacerlo a través de telemedicina, sin duda es que tiene muchas ventajas, pero es un cambio disruptivo en la forma en que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Y como tal, es importante sustentar, fomentar ese cambio con diferentes estrategias y herramientas que den confianza, ¿no? Y ahí es donde vemos a la ciberseguridad. No es que la ciberseguridad sea el único mecanismo por el cual generar confianza, pero sí es una arista súper importante para que esto realmente sea así. ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar, por ejemplo, no sé, hacer un trámite por la web, o si yo me tengo que conectar a la VPN para acceder, o por escritorio remoto para acceder a mi trabajo, o lo que sea, y se me está cayendo la conexión, el sitio web no está levantado, creo guardar una cosa y esa cosa no se guarda, se pierde. Son aspectos que hacen a la seguridad y que generan desconfianza en el uso de los nuevos mecanismos. Entonces, si bien la seguridad de la información en términos generales no abarca exclusivamente lo digital, la ciberseguridad sí, y es ahí donde nosotros podemos dar una mano. Y haciendo un breve comentario de la última gráfica, que casi que una reflexión de la última gráfica de la encuesta de Dataset y Radar, hacemos una autocrítica en que no estamos sabiendo explicar, los que estamos en los ámbitos de seguridad y de ciberseguridad, no estamos sabiendo explicar la importancia que tiene la ciberseguridad para el negocio. Lo seguimos viendo como algo exclusivamente técnico, que nada, es algo que la gente de TI, o eventualmente, en el mejor de los escenarios, la gente de seguridad hace o aborda, y en realidad esto tiene que tener, para que sea exitoso, una concepción de negocio. ¿Bien? Entonces, bueno, en esto de pensar, bueno, ¿y cómo abordo yo, no? La pregunta que dejaba planteada Ana, bueno, ¿cómo hago yo para abordar la gestión, ¿no? Cada vez más, y más en estos momentos donde las organizaciones intentan transitar de manera rápida este proceso de transformación digital, empiezan a saltar diferentes tipos de soluciones. Entonces ahí lo que la organización, lo que nosotros, que esté liderando los temas de cambio, de la transformación digital, los que estén abordando los oficiales de seguridad o quien esté liderando estos temas en la organización, que esperemos que los haya y los haya muchos, sabemos que también es un tema a trabajar, tenemos que pensar en estas preguntas que están acá. Bueno, primero, ¿qué tengo? ¿No? ¿Qué tengo en mi organización? Bueno, tengo personas, para empezar. Tengo personas, tengo servicios, eventualmente tengo un data center, tengo mis servicios en la nube. ¿Qué sistemas tengo? ¿Cuáles son mis sistemas críticos? ¿Tengo un sitio web? ¿No tengo un sitio web? Bueno, empezar, cuento con un oficial de seguridad, cuento con un equipo de tecnología, ¿con qué cosas cuento? ¿Bien? Tener en claro eso. Obviamente, eso, que lo vamos a conocer como activos, también me tengo que preguntar cómo lo protejo, ¿no? Capaz que no es lo mismo estar trabajando en la oficina, donde yo tengo todo, digamos, bajo un pseudo control, porque sé dónde está la máquina, porque la red es una red privada, donde no se conecta nadie de afuera, a un contexto distinto, donde yo saqué esa máquina que tenía en el escritorio que podía ver desde mi oficina, a un lugar remoto que no sé dónde está. No sé si está en un shopping, si está en la casa, si está en la playa, tomando mate y conectándose a través del celular. ¿Bien? ¿Cómo vigilo que esos controles que yo tuve que implementar para protegerme estén funcionando conforme yo lo entiendo necesario? Si tengo un incidente, ¿qué hago? ¿No? Si se rompe todo, ¿cómo arranco de nuevo? ¿O cómo sigo brindando un nivel de servicio básico que le permita a mi organización, que le permita al negocio seguir operando? ¿Bien? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. No importa la metodología que elija, no importa
si me gusta usar el marco de ciberseguridad, que ahora yo se los voy a contar, si me quiero alinear a COVID, si estoy en Rusia, si estoy en Uruguay, si estoy en Estados Unidos, no importa dónde esté, no importa cuál sea mi rubro, no importa si tengo una panadería, o si soy el dueño de Amazon o de Mercado Libre. Estas son las preguntas que yo me tengo que hacer en materia de ciberseguridad, al menos estas 5 preguntas en materia de ciberseguridad. Ahora bien, ¿qué es el marco de ciberseguridad? En Uruguay, desde hace ya un tiempo, justamente en esto de la transformación digital, vimos necesario incorporar un marco, que es un marco que está basado en un marco preexistente, que es el marco de ciberseguridad de NIST, ¿bien? Que es el Instituto de Normas Técnicas de Estados Unidos, que pertenece al gobierno de Estados Unidos, ¿bien? Pero lo que hicimos fue adaptarlo un poco, modificarle un poco a lo que son las necesidades de Uruguay. ¿Qué es este marco? Dicho en criollo, este marco es una tabla que mapea estándares reconocidos de la industria en materia de ciberseguridad a riesgos o aspectos de la seguridad que deben ser tratados por las organizaciones. ¿Bien? No es ni más ni menos que eso. El marco es una tabla. Entonces, ¿qué mapea? Mapea COVID, aquellos que estén, por ejemplo, en el ámbito financiero, están muy habituados a trabajar con COVID-5, con COVID, o alguna de las versiones de COVID, ¿no? O algunas adaptaciones en base a COVID. Los que están en la industria está mapeado a ISA, los que están acostumbrados a trabajar con la 27001 está mapeado a los controles de la 27001, a los controles de los propios estándares de NIST, que mucha gente también usa, y nosotros en Uruguay lo mapeamos con requisitos que son propios para Uruguay, en particular para el gobierno de Uruguay. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué no adoptamos o por qué no tomamos tal cual estaba? O sea, ¿por qué le hicimos ese agregado? Le hicimos por un tema de derecho, ¿bien? Para que no haya una excusa de decir, bueno, no puedo trabajar en ciberseguridad porque me tengo que comprar la 27001 que sale, no sé, 5.000 pesos. Bueno, no quiero gastar 5.000 pesos en una 27001, no quiero gastar en no sé qué. Ok, no pasa nada. Yo te escribo los requisitos y además voy a incorporar en esos requisitos toda la normativa nacional en materia de ciberseguridad. Ergo, usted está cumpliendo con los requisitos de gobierno del marco de ciberseguridad de Uruguay, está cumpliendo con absolutamente todo lo que esté vinculado a seguridad en el país. ¿Bien? No tengo que estarme fijando si después tengo la ley de protección de datos personales, y tengo la ley de no sé qué, tengo el decreto del no sé cuánto. No, ahí está todo. ¿Bien? ¿Por qué nos gustó este marco? ¿O qué diferencia tiene este marco con el usar lisa y llanamente un estándar, la 27001, ¿bien? O NIS, o ISA, o COVID. Porque, vuelta a lo que decía Ana, tiene una cara de abstracción mayor, ¿bien? Yo este marco lo puedo mencionar en términos de negocio. Y esa es la gran diferencia que tiene respecto a la utilización de cualquier otro mecanismo. Bien, el poder traducir en objetivos de negocio, en términos de negocio, las necesidades que hay en materia de ciberseguridad. Yo creo que esa es, sin lugar a dudas, la mayor ventaja que tiene este marco. ¿Bien? Entonces, como les decía, integra estándares de toda la industria, ¿bien? Y es flexible, porque yo en realidad, supónganse que tengo, no sé, aparece el día de mañana o hay un sector específico que tiene un estándar de, no sé, cómo dar vuelta a un tornillo, no sé, en una nave espacial. Perfecto. Ese dar vuelta a tornillo en una nave espacial lo puedo mapear a este marco y se sigue adaptando. Y este marco, como habla conceptualmente de cuáles son los riesgos y los aspectos, sin tener en cuenta o dejando abierto el estándar o la forma en que yo lo voy a implementar, se adapta a cualquier rubro, a cualquier organización y a cualquier tamaño de organización. Lo cual eso es también súper importante. ¿Cómo es el marco? El marco, les decía, es una tabla, lisa y llanamente, después obviamente está adornado, tiene otras cositas, pero no es ni más ni menos que una tabla. A eso le llamamos el núcleo. El núcleo es tal cual el marco original,
¿no? Con este agregado de los requisitos propios de Uruguay. Además tiene lo que son los niveles, ¿bien? Tiene 5 niveles, en realidad el 0 es usted no está haciendo nada, pero del 1 al 4 son niveles donde yo digo, bueno, está bien, lo podemos ir haciendo de mejor manera. Una cosa importante con los niveles, y esto sí es una adecuación, el marco de ciberseguridad de NIST no maneja el concepto de niveles, al menos no así como está previsto en el marco de Uruguay. El concepto de niveles a lo que intenta es, bueno, en esto de la percepción del riesgo, en esto del manejo de riesgo, ¿no? Decir, bueno, yo estoy en un nivel 1. ¿Cuál es mi nivel objetivo para el negocio? Yo no es que tenga que estar en el máximo nivel para estar bien. Yo tengo que estar en el nivel que para el negocio sea el adecuado. ¿Bien? Cuando digo para el negocio sea el adecuado, es que pueda configurar lo que tiene que ver con las necesidades propias del negocio, con lo que también mencionaba Ana, con los recursos. ¿Bien? Costo-beneficio. El concepto de perfiles, que ahora igual lo vamos a profundizar brevemente, es, entendemos que no todas las organizaciones son iguales, ¿bien? Esto también lo hicimos, es una particularidad de Uruguay. Entendemos que no todas las organizaciones son iguales. La percepción del riesgo tecnológico que tienen las diferentes organizaciones es distinta. Volviendo al ejemplo que decía hoy, una panadería no es lo mismo que Mercado Libre, ¿bien? Las dos van a tener, si la panadería tiene venta online de sus productos, van a tener riesgos de ciberseguridad, ¿bien? Pero la percepción de riesgo tecnológico que tiene uno y otro para la continuidad de su negocio es bien distinta. Entonces ahí se plantean 3 perfiles, perfil básico, estándar y avanzado, en donde, ¿para qué sirven esos perfiles? Para luego poder priorizar el abordaje del marco conforme al perfil que yo tengo. Sigamos avanzando. Las funciones. Las funciones del marco que están dentro de ese core, o sea, todos estos requisitos que yo les hablaba, que es una tabla, ¿verdad? Se separan en bolsas. ¿Bien? Los requisitos están en bolsas. La bolsa más grande se llama función, y son 5. Después van a venir las categorías y las subcategorías. Estas funciones lo que van a hacer es estar respondiendo esas 5 preguntas que yo les hacía al inicio. ¿Bien? El identificar va a estar diciendo, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis riesgos? Genial, ya sé dónde estoy parado. ¿Cómo los protejo? ¿Qué controles técnicos, políticos, de proceso puedo o debo implementar conforme a las necesidades del negocio y conforme a los recursos que tengo para mitigar la mayor parte de los riesgos que identifiqué en etapas iniciales? Luego, todo muy lindo. Yo puedo implementar el mejor control del mundo, ¿no? Tengo un data center o tengo una puerta de entrada que tengo con un control, le paso una tarjeta, un control magnético para poder ingresar. Genial. ¿Esa puerta se cierra siempre o alguien va y le pone un calcito para que la puerta no se cierre? Y bueno, capaz que voy a tener que estar vigilando que si esa puerta le puse algún tipo de entrada que no era dejarla abierta y la están dejando abierta, ese control no está funcionando, ¿no? Y así puedo seguir hablando de otro montón de controles. Digo esto como para que se visualice de manera lo más simple y lo más terrenal posible. Entonces, bueno, el estar monitoreando esos controles es fundamental. Ahora bien, vivimos en un mundo donde yo puedo tener los mejores controles del mundo, la mejor gestión del mundo, pero el riesgo cero no existe. O sea, las cosas van a pasar, incidentes van a haber. Yo podré minimizar el impacto de los incidentes o la oportunidad de que esos incidentes se materialicen, pero los incidentes van a ocurrir. Entonces, ¿cómo está preparada mi organización cuando esos incidentes ocurran? Las personas que pertenecen, ¿saben cómo y qué tienen que cómo reportar un incidente y cuándo reportar un incidente? ¿Tengo un equipo de respuesta o tengo un proveedor que me atienda un incidente? ¿Cómo hago? ¿O salgo como las gallinas de los dibujitos corriendo para todos lados? No sé qué está pasando. Bueno, el tratar de tener ordenada la cancha para cuando eso ocurra, saber para dónde disparar y no tener que pensarlo en caliente, ¿no? Siempre pensando las cosas con mente fría. Y el tema de recuperar, que es el último, es qué tan preparada está la organización, qué tan resiliente está
la organización para un evento disruptivo. Acá entran en juego los planes de recuperación ante desastre, entran en juego los planes de continuidad de negocio, ¿no? Cuando viene un evento disruptivo, seguramente en el análisis de riesgo de muchos de los que estamos acá presentes y de los tantos otros que hay, que puede llegar a haber en Uruguay y en el mundo, muy pocos hayan puesto con un riesgo relativamente a atender la posibilidad de que haya una pandemia. Yo he hecho bastantes análisis de riesgos con anterioridad al año 2020 y el concepto de pandemia no estaba, ¿no? O sea, uno no lo ponía solamente, no tomaba medidas para saber cómo actuar ante un caso de pandemia. Y eso claramente es plan de continuidad de negocio, porque independientemente de la seguridad, que va a tener que ser parte de ese plan de continuidad, yo tengo que saber cómo modificar mis procesos para seguir operando de manera viable en la organización. Si ahora tengo que mandar a todo mi personal o de manera aleatoria a grupos de personas a trabajar desde su casa, yo voy a tener que tener una infraestructura y una serie de recursos lo suficientemente desarrollados para que el equipo de TI, para que el equipo de soporte no colapse en las etapas iniciales, ¿bien? Y que después vaya fluyendo de la manera lo más tranquila posible. Sin dudas, las organizaciones que en marzo del año pasado tenían al menos un plan de teletrabajo, un plan de recuperación ante desastres, o un plan de alguna especie de migración de lugar de trabajo, se la vieron mejor a aquellas que no lo tenían y que tuvieron que salir a implementar las cosas de nuevo. ¿Bien? Con el modelo madurez, obviamente, Marco, yo después les dejo el link, está 100% disponible, lo pueden leer. Como les mencionaba hoy, el nivel de madurez, el modelo de madurez, perdón, tiene 5 niveles, el 0 es no está cumpliendo, el 1 es a mejor esfuerzo, son controles que están, o abordajes que están principalmente enfocados en lo que es el data center, típicamente de los esfuerzos de tecnología, de hacer las cosas lo mejor posible, bien, pero no hay una cultura organizacional con cabeza de ciberseguridad. A partir del nivel 2 empieza a extenderse a otras áreas de la organización, empieza a sumarse, empieza a verse la figura de oficial de seguridad, hay eventualmente un equipo. En nivel 3 hay políticas, hay procedimientos, y en el nivel 4 ya está instaurada la mejora continua, la auditoría interna, etc. ¿Bien? En lo que tiene que ver con los perfiles, les mencionaba que es el perfil básico, estándar y avanzado. La diferencia de cada uno de estos perfiles es la percepción del riesgo tecnológico que tiene cada una de estas organizaciones y el nivel de disponibilidad que necesita tener de esa infraestructura tecnológica para que su negocio sea viable. ¿Bien? No es lo mismo, capaz que sea la panadería, le queda no sé, está un día o 2 días sin página web, y bueno, los clientes van hasta la panadería o lo llaman por teléfono y piden por teléfono. ¿Bien? Pero en el caso de Mercado Libre, si está 1 o 2 días abajo, claramente la situación es distinta. ¿Bien? Entonces, en base a esos perfiles, lo que nosotros hicimos en pos de ayudar al abordaje del marco de ciberseguridad es priorizar el abordaje de las diferentes subcategorías. ¿Bien? Yo les decía que las subcategorías eran como las bolsas más chiquitas donde están los controles que yo tengo que implementar, mapeado con estándares o mapeados con los requisitos de gobierno. Entonces, para que se hagan una idea, en un nivel básico, la priorización de los requisitos es, de las subcategorías, perdón, es de 1/3 del total. ¿Bien? Es bueno, si tenés que arrancar por algo y sos alguien chico o que tiene su core de negocio va por otro lado, y bueno, con estas cosas vas a estar más o menos bien. Ahora, si sos Mercado Libre o si sos una empresa que tiene todas las baterías puestas sobre la infraestructura tecnológica, bueno, ahí lo lamento, pero vas a tener que hacer o contemplar el abordaje entero del marco de ciberseguridad. Como les decía Ana, vamos a retomar el caso de estudio que se planteó en la parte de desarrollo seguro y también de gestión de incidentes y demás. Un segundo que... Ahí está.
en donde les leo el caso para aquellos que no estuvieran participando o que no se lo recordaban. Dice, bueno, la empresa A cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de parches, bien. También cuenta con un procedimiento de respaldos diario para la base de datos y semanal para tomar una imagen de los servidores, o sea que ahí tiene también eventualmente, bueno, podría eventualmente ser una virtualización. El equipo de TI es quien debe ejecutar los pasos técnicos en forma periódica para instalar las actualizaciones y realizar los respaldos. El responsable de seguridad debe velar por el cumplimiento de los procedimientos. O sea, acá empezamos a ver que, bueno, hay gestión de parches, hay procedimientos de respaldo, hay dentro de la estructura lo que es los roles del equipo de TI, el rol de responsable de seguridad, ¿bien? Hace 3 meses se realizó un despliegue en producción de una nueva aplicación para el departamento de marketing y ventas, que responde a una nueva estrategia de trabajo para la venta de un nuevo producto en nuevos mercados. O sea, acá claramente hay un activo nuevo que se pone en juego, ¿bien? Los usuarios se encuentran teletrabajando por grupos y acceden por escritorio remoto a los equipos de la oficina y a los servidores, ¿bien? ¿Cómo se traduce esto en términos del marco? Bueno, los activos, sistema de marketing y ventas, eventualmente otros nuevos sistemas, las personas, ¿bien? Los riesgos, podría ser la interrupción del servicio, ¿no? Justamente una de las cosas que les da más temor es que este nuevo servicio de marketing y ventas esté operativo de manera exitosa. El ransomware, que vamos a ver qué es lo que pasa, que es algo que termina ocurriendo. La estructura organizacional, tenemos un equipo de TI, tenemos un responsable de seguridad. En la función de proteger, ¿qué cosas podemos desprender de que ya se están haciendo? Bueno, procedimientos de respaldo, gestión de parches. En lo que tiene que ver con detectar, tendríamos que tener gestión de vulnerabilidades, antivirus, concientización y formación de las personas, ¿bien? Y el monitoreo permanente de estos servicios que yo tengo puestos en producción. Sigamos con el caso. Dice, desde TI indican que se ha visto afectado el servidor de la aplicación de marketing, así como varios equipos de usuarios. ¿Bien? La dirección es notificada y se encuentra muy preocupada por el mensaje recibido. Exige rescate mediante pago para recuperar los archivos y no saben cómo funciona esto. Bien, además se encuentra sin posibilidad de trabajar correctamente, ya que otras áreas de la empresa dependen del trabajo de marketing. O sea, acá hay un servidor afectado, hay un incidente que se empieza a materializar. Mientras tanto, siguen apareciendo mensajes de ransomware en otros equipos de usuarios. Varios de estos equipos no se encuentran identificados por el personal de TI. La dirección sugiere proceder al pago, pero en TI indican no proceder al pago, recuperar el servidor y el sistema de los respaldos y reinstalar los equipos de los usuarios. ¿Bien? En términos generales, acá hay un incidente, ¿bien? Donde ingresa un ransomware. Y vamos a ver, continuando con este ejercicio y dice que perdón que me había faltado una parte, dice, al decidir ir por este camino, el último respaldo de la base de datos de hace 15 días, y el último respaldo del servidor es de hace 6 meses. O sea, ya ahí vamos a tener un problema en donde no solo entró un ransomware, o sea que ahí algo falló, sino que los respaldos, ahí falló, las pruebas de respaldo, son demasiado viejos, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce en la etapa de responder? Bueno, tener un buen plan de respuesta, tener un buen plan de comunicaciones, no solo para la interna, sino eventualmente para la externa, o sea, para los clientes, incluso hasta para la prensa, si fuera necesario, ¿bien? Para los accionistas. Y en la parte de recuperar, tener, obviamente, un buen plan de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de recuperación tecnológica, ¿no? Y un plan de continuidad de negocios, es saber cómo seguir operando por más que hayan máquinas que quedaron afectadas por el ransomware, o hay un servicio que estaba disponible y ahora deja de estar disponible, ¿no? Tener pensado como ese plan B o esa forma de trabajar. Si vamos a la foto entera del marco,
Esta empresa, la empresa A, está bien, había identificado sus activos, tenía una gobernanza, o sea, había una estructura armada dentro de la organización, pero ahí no fueron muy buenos en evaluar los riesgos, ¿bien? Mandaron un montón de gente a la casa, seguramente sin concientización sobre qué hacer, por ejemplo, si llegaba un correo con phishing, o si llegaba un correo de alguien que no conocía, y con adjuntos que podían parecer sospechosos. Bueno, ahí faltó un poco de entrenamiento. En lo que tiene que ver con el control de acceso, con la concientización, que era lo que estábamos hablando, con la seguridad de los datos, con todos los procesos para la protección de la información. O sea, teníamos un plan de respaldos, lo cual está bien, pero no se estaba ejecutando, ni se estaban probando los respaldos para ver que efectivamente, si el día de mañana los necesito, esos respaldos estuvieran disponibles. ¿Bien? Ni que hablar que en todo este escenario no hubo monitoreo, ¿bien? Seguramente, o sea, ellos se enteran de que hay un incidente porque llegó un mensaje de WhatsApp, o sea, no hubo un monitoreo activo que permitiera identificar estos problemas, y claramente la respuesta, ¿no? La planificación de la respuesta estuvo ausente, no hubo un buen plan de comunicación, y la mitigación de este incidente, dado que tampoco había un buen respaldo, también falló. O sea, como ven acá, está como todo unido, ¿no? O sea, no es un tema solo de TI, no es un tema solo de los usuarios, no es un tema solo del oficial de seguridad. Esto es algo que realmente involucra a toda la organización. Y por último, lo que tiene que ver con la recuperación, bueno, si realmente se vio afectado un sistema crítico, bueno, ¿cómo seguimos operando con ese faltante, ¿no? Eso tampoco se vio en este caso. Para ir cerrando y redondeando, ¿cómo materializo esto? Nosotros podemos hacer, esta es una planilla que puede resultar gigantesca, pero no se asusten. Esto es un plan de proyecto, como cualquier otro plan de proyecto que puedan hacer para cualquier proyecto que tengan dentro de la organización. Yo analizo los riesgos, identifico las amenazas, las vulnerabilidades, identifico los riesgos que necesariamente tengo que tratar, ¿no? Conforme a mi apetito y mi tolerancia al riesgo, y en base a eso identifico, bueno, ¿qué controles puedo hacer? Puedo hacer un plan de concientización, puedo mejorar centralizar las alertas del antivirus, puedo cambiar el antivirus, poner antivirus en las máquinas que no lo tenía, puedo mejorar mi conexión de VPN, en vez de poner solo usuario y contraseña, le pongo doble factor de autenticación, puedo mejorar la política de contraseñas de mi Active Directory, puedo hacer un montón de cosas, ¿bien? Dependiendo de los riesgos que yo haya identificado. Luego simplemente, proyecto como cualquier otro, planifico tareas, asigno responsables, tiempos, recursos, y que se ejecute, ¿bien? Esta planilla, como tantos otros recursos, como es la guía de implementación de los requisitos, listas de verificación y demás materiales, lo tienen disponible en la página web del marco de ciberseguridad, que la tienen puesta acá arriba, igual esto después lo compartimos. Sepan que toda aquella política o plantilla o guía, metodología, etcétera, que nosotros les podemos disponibilizar en base a los requisitos que nosotros mismos sugerimos, la van a tener. O sea, hay ejemplos de políticas, hay ejemplos, por ejemplo, de plan de acción, hay ejemplos de metodologías de riesgo, hay ejemplos de contratos con proveedores, de acuerdos de confidencialidad con proveedores, ¿bien? Tienen un montón de información en la cual basarse. Así que hasta acá fue mi participación. A modo de resumen, creo que esto es importante, creo que es importante hallar la vinculación con una concepción de riesgo vinculado en el negocio, ¿bien? Para lo cual abordar todas estas temáticas. Tenemos acá una consulta, perdón ahí Sofía, de Gustavo.
que la leo. Parecería que si no hay un cambio de paradigma en relación a la gestión de información se va a seguir viendo como un tema de TI. De repente hay que cambiar la estrategia de comunicación. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, tal vez incorporar los datos e información como bienes de uso y dejar de mencionarlo como activo, sí, puede ser, sí, que parece ser poco tangible, sí, a veces hay temas, sí, con los conceptos para que sean más entendibles. Lo cierto es que los niveles altos de organizaciones que no se les comunique como un punto de dolor, es muy difícil que entiendan el impacto en el negocio. Sí, alguien también había mencionado que justamente que es cuando no ven o porque no sufren un ciberataque o piensan que no lo sufrieron, ¿no? Porque también pasa mucho de que no se enteran, ¿no? De repente están sufriendo incluso fuga de información o están mostrando información al mundo en algún servicio mal gestionado, ¿no? En esa superficie que nosotros decíamos, y bueno, se piensan justamente la dirección de la empresa general, que no está pasando nada porque justamente no están monitoreando, no hay controles, o los controles no están bien gestionados. Entonces, sí, es todo un tema, y sí, la idea justamente de estas charlas es tratar de bajar esto a un nivel más entendible, sobre todo en la parte esa de riesgos, ¿no? Que puede ser un poquito complicada de abordar, y ni que hablar los temas de gestión, ¿no? Sí, para que hablemos un lenguaje en general, que todos entendamos. Después Joaquín dice, bueno, muy bueno, los problemas más grandes son la concientización y que le vean el valor a la seguridad como socio de negocio, sí, como vehículo también para llevar adelante, ¿no? Las operaciones de negocio estratégicas de la empresa. Sí, es complicado, en eso es que hay que trabajar y mucho. No sé si alguien más quiere contar algún caso, algo. Adrián dice, una forma de obtener el apoyo es de partir de la priorización de procesos y cuáles entregan mayor valor a la organización, y desde ahí alinear las metodologías centradas en la gestión de riesgos. Sin duda, sin duda. Muchas veces uno pregunta en una empresa, nos ha pasado, digo, a los que somos auditores, preguntamos, bueno, ¿cuáles son los procesos críticos, ¿no? De tu empresa? Decímelos, ¿no? O sea, contame cuáles son. Y muchas veces sí, vienen los básicos, ¿no? Pero a veces hay procesos que son súper críticos y como que rápidamente muchas veces la empresa no lo sabe identificar, ¿no? Cuáles tienen de cierta prioridad sobre unos o sobre otros. Entonces, y ni que hablar después de ahí, empezar a investigar cuáles son los activos que soportan esos procesos. O sea que priorizar esos procesos es fundamental, que se conozcan y que eso esté documentado y comunicado en toda la organización. Eso es muy importante. No sé si alguien más quiere participar. Abrimos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Gustavo, Hola. complementando un poco lo que decía ahí, ¿no? Tal vez en realidad las altas direcciones lo que ven es plata, ¿no? Encontrar el ratio, de cómo traducir esta fuga de información o riesgos en plata, en valores económicos, sea una forma más tangible. Es todo un tema, ¿no? Porque se habla mucho del valor del dato, de los activos, pero nadie le ha puesto valor realmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdo un dato? ¿Qué pasa cuando pierdo determinada información? ¿O a qué me expongo también, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio estoy perdiendo? Por eso yo lo planteaba ahí un poco como tratarlo como más bienes de uso, ¿no? Cómo yo mi producto lo puedo vender si no tengo materias primas, bueno, tampoco si no tengo información o buenos datos tampoco lo puedo vender, entonces tal vez vaya por ahí la estrategia, ¿no? Hay que cambiar la forma de comunicar porque creo que todavía se habla pero no se entiende, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas veces también pasa que a veces es difícil, como tú decís, darle un valor al dato, ¿no? Para hablarle en términos Sí, totalmente. económicos, ¿no? Pero también muchas veces sí se podría llegar a llevar el tema por el lado también de la imagen, ¿no? O sea, si bien lo importante es el dato, no los clientes, la imagen ante los clientes y eventualmente ante un regulador, ¿no? Hoy por hoy, cualquier fuga, cualquier situación, ustedes ya lo han visto, además, sobre todo con empresas, lo hemos visto con empresas públicas o con empresas estatales, organismos estatales, pero muchas veces también en empresas privadas, ¿no? Y que las redes sociales, digo, disparan y viralizan todo, y eso genera, ¿no? Problemas también de imagen, y eso también es un costo que se traduce
potencial pérdida de clientes Sí, o sí, de totalmente. determinados clientes. Entonces eso también hay que hacer un ejercicio en las charlas de concientización de mostrar todo eso, mostrar todo el historial, porque muchas veces vemos la noticia y la olvidamos. Es tan, digamos, rápido todo el tema de las redes sociales, ¿no? Y tan cambiante y tan dinámico que muchas veces vemos una noticia y nos olvidamos. Ah, le pasó ahora esto, no sé, a fulano, a mengano. Y nos vamos olvidando, pero está bueno en las fases de concientización, que también participa obviamente la dirección, mostrar este tipo de cosas y que, digo, hoy le pasa a gente, a empresas quizás un poquito más grandes o que tienen más exposición, justamente por eso, porque son más grandes y porque tienen más exposición. Le puede pasar a cualquiera. Y por ese lado también se puede llegar a ver ese valor que es tan difícil determinar, ¿no? Sí. Sí, sí, o tal vez también tiene que ver con aspectos culturales, ¿no? En nuestra región, ver estos aspectos como un tema importante, digo, de hecho a nivel personal, digo, las acciones más preventivas son como que las dejás para último momento. La maximización Claro. de las utilidades es como que, Sí, no Latinoamérica es voy a así. atender, claro, no voy a atender este tema Latinoamérica es ahora así. porque no me duele. El día que te duele te va a hablar muchísimo y tal vez lo Exacto. veo ese día, pero como acciones preventivas es difícil en este plano y tal vez haya que cambiarle por eso el foco, ¿no? Capaz que hay que sacarle el ciberseguridad y hay que dejarle seguridad en el concepto más amplio y hablar más de otro plano, ¿no? Estamos exponiendo una parte de los negocios cuando exponemos la información. Para mí, yo lo veo como un bien de uso realmente. Es tal cual, sí. Y bueno, como decíamos al inicio, ¿no? En la parte económica que se ven afectados, ¿no? Los presupuestos para tecnología, si bien está estudiado que desde el año pasado a ahora y está proyectado de ahora en más, siguen creciendo los presupuestos en tecnología y en ciberseguridad, igualmente hay porcentajes, ¿no? De empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, que han sido las más impactadas, ¿no? En general, ¿no? Por la pandemia, que sí han tenido que invertir en tecnología, pero han dejado de lado algunos presupuestos de ciberseguridad. Entonces, prefieren, bueno, esto entienden que le da valor, que los hace subsistir en el mundo digital, lo incorporan y dejan de lado un poco el presupuesto de ciberseguridad y esas cosas no deberían pasar. Y todo lo que te decía, en Latinoamérica habitualmente se ve todo por el tema costos, ¿no? Quiero lo más barato, sin ver quizás algunos otros aspectos que capaz que en otras regiones, si bien también tienen un poco de esto que estamos diciendo, obviamente ya hay otra madurez, ¿no? En cuanto a la parte de ciberseguridad y privacidad de la información, privacidad de los datos, etc. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Hola, ¿qué tal? Muy interesante estuvo la charla. Lo que yo quería comentar era que muchas organizaciones siguen viendo los gastos en seguridad como un gasto en sí y no como una inversión. Entonces, entiendo que ese es uno de los problemas grandes, ¿no?, que tienen las organizaciones. Cuando desde TI, desde informática, se les pide, precisamos esto, precisamos aquello, otra vez, esto es un gasto, lo ven como un gasto, no como una inversión, que en realidad es que eso nos va a ayudar a que el día de mañana estemos protegidos, ¿no? Por eso es tan importante, justamente, gracias Gabriela, por eso es tan importante alinear, ¿no? El necesitamos esto o tenemos que invertir en esto, ¿no? Que eso esté bien, digamos, explicado, ¿no? Documentado de cierta forma, analizado y justificado, ¿no? En relación a los riesgos que hay, ¿sí? El conocimiento que tenemos de los procesos, como decía Adrián, de los procesos críticos, cómo nos podemos ver afectados si no contamos con ese control, pero todo alineado a la estrategia, ¿no?, de la organización, que no se transforme simplemente en bueno, este es el estado de arte, tengo que tener este aparato, ¿no? Sino que haya, digamos, una buena justificación para lograr eso. Y eso tiene que estar acompañado también de concientización también para las altas direcciones, como un conjunto de medidas. Hola. Sí, es perfecto lo que decís, pero a veces le das todo eso, más en el Estado, en ministerios o lugares que capaz que el costo-beneficio para ellos lo consideran eh,
que es mucho. Por más que le hagas todo ese planteamiento, es muy difícil. Entiendo que en Uruguay es difícil en todos lados, pero para el Estado generalmente es más difícil que en privado. Sí, a ver, ahí hay como varias estrategias. Es verdad, o sea, hay un problema también de sábana corta y de priorización, y a veces no se sabe ver la estrategia o qué cosas nos pueden resultar más apropiadas invertir para que haya un salto marcado en cuanto a calidad. Desde AGESIC se intentan hacer algunas estrategias o algunas iniciativas justamente para facilitar tanto la compra como el brindar servicios que son servicios caros para adquirir de manera unitaria, centralizar para poder brindarlo en casos puntuales. No sé, por ejemplo, ethical hacking, servicios de remediación, servicios de auditoría, análisis de riesgo, todo ese tipo de cosas. Yo no recuerdo bien cuántos incidentes, hubieron más de 2.000 incidentes en el año pasado, en el entorno de unos 40 fueron de 30 y pico, cerca de 40 fueron de nivel alto crítico, o sea, cuando un incidente es de nivel alto crítico significa que realmente hicieron un daño importante, que dejaron a ese servicio o a ese conjunto de servicios fuera de línea, o incluso que después hubo que darlo de baja y levantar algo desde cero. Y esos incidentes, o sea, estamos hablando de 30 y pico de incidentes, o sea, más de un incidente casi un incidente por semana, esos 30 y pico de incidentes valen en el entorno de unos $40.000 cada incidente. ¿Por qué valen eso? Porque tenés horas de especialistas que son carísimos, más para el análisis de información y demás. Después de ese número, o sea, después de ese 40.000, tenés además la remediación, o sea, esa es la respuesta. Después tenés la remediación que implica, no sé, eventualmente rediseñar la estructura la arquitectura de un sistema, por ejemplo, ¿no? O migrar el sistema a otro lado, que tiene sus costos aparte. O sea, estamos hablando de mucha plata. Y eso es poco difundido, es poco utilizado para generar lo que decía Ana, ¿no? Generar esa conciencia en las esferas directivas, ¿no? Porque en definitiva son los que terminan decidiendo si la plata va en un lado o en el otro, ¿no? En particular hay organismos que también, si bien la pandemia, digamos, a muchos le facilitó o les ayudó el tener ya una transformación digital avanzada, ¿no? Como para poder incentivar y transformar su modo de trabajo, hay otros que claramente las prioridades van por otro lado. No sé, pensando no sé, en un Mides. Bueno, ¿qué es preferible? ¿Tener el sitio seguro? ¿No? Uno también entiende esas prioridades, o tener, no sé, el apoyo de, no sé, canastas para repartir a la gente, o el plan invierno, yo qué sé, cosas. No quiero hablar de temas que no sé, ¿no? Pero digo, ahí también hay en esto de poner la balanza, ¿no? ¿A qué le doy más atención? También es complicado, ¿no? Y eso le pasa a las organizaciones también, o sea, le pasa a un ministerio, pero le pasa a una organización de repente chica o grande, no importa, en donde tiene que poder priorizar en dónde invierte, en dónde esos recursos que son finitos para todos, lo voy a poner. Y en ese ejercicio es donde está bueno el análisis de riesgo, es decir, bueno, yo voy alineados al negocio, por eso nosotros insistimos tanto con esos dos conceptos, porque para lo que yo tengo que hacer, ¿dónde me pega más? Y ahí es donde voy a invertir. O sea, no es cambiar el firewall porque salió una versión nueva y el DTI lo quiere tener. Lo tengo que cambiar, porque, no sé, o capaz que no lo tengo que cambiar. Y mientras siga teniendo soporte, y lo dejo ahí, punto. ¿No? Y veré después cuando estemos en otra situación si lo puedo cambiar o no. ¿No? Capaz que hay muchas cosas que son de proceso, que ni siquiera requieren plata, ¿no? Sí requieren de horas hombre, porque eso requiere siempre, ¿no? Pero una charla de concientización es tener la persona que haga esa charla,
¿no? Recursos en la web hay miles. Si alguien quiere recursos para concientizar, se puede acercar a la página web del CERTUI, por ejemplo, y ahí está todos los materiales de la campaña Seguro Te Conectás, que los puede hacer. Eso tiene costo cero, ¿no? Entonces hay cosas que son, sí, está bien, hay cosas que requieren inversión, pero hay otras que son de decir, lo identifico como un problema y actúo en consecuencia, ¿no? Y a veces nos falta ese ejercicio, ¿no? Pero bueno, esto da para conversar muchísimo. Sí, 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 da para mucho. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Jorge. Por nada. No sé si hay algún otro comentario o consulta. Buenas. Buenas Hola. tardes, buenos días, mejor dicho. ¿Qué tal? Sí, o sea, todo muy interesante las charlas que hemos tenido y todo, pero creo que también más allá de que las empresas toman muchas veces esto de la inversión en la ciberseguridad como un gasto en muchas, y piensan como mostraron en las estadísticas, un hecho de la realidad, ¿no? De que más del 75% de ellas ni siquiera lo toma como un posible riesgo, ¿no? O sea que creo que además de que falta la inversión, también falta la concientización de que esto es un riesgo o potenciales riesgos que puedan llegar a tener. Y que tal vez muchas veces, como pasa en otros ámbitos, por ejemplo, yo que sé, en el tránsito, que no ves un riesgo porque vas en una zona de 45 a 60 porque no te pasó nunca nada, y justo te va a pasar algo y tal vez no lo cuentes. En este caso, tal vez no es tan drástico porque no termina afectando, o sí, tal vez, dependiendo qué sistema estemos hablando, la vida de las personas. Porque si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, hoy por hoy cada vez está más informatizado todo y en la salud también, ahí pueden estar ya entrando en zona de riesgo gente, la vida de la gente, ¿no? Han Y a habido veces, casos, de hecho. Gracias a ahí Dios está, no sí, en sí, Uruguay, pero no han acá, habido. no acá, porque tal vez no tenemos todavía el sistema de salud o las intervenciones tan informatizadas, pero hay gente, o mejor dicho, hay sistemas en otras partes del mundo donde el edificio del hospital o el sanatorio es de los que les famosos inteligentes, donde tienen cámara por todos lados, controles de acceso para entrar a las enfermeras y todo. Pero todo eso obviamente lleva, porque la tecnología te lo puede brindar o te da la posibilidad, pero si no entran en la concientización de la gente, es muy difícil. No me acuerdo cuál de ustedes mencionó recién el tema de que vos tenés a la entrada de un CPD o no es, data center o cualquier otra oficina un control de acceso, pero si te lo dejan abierto, el control de acceso se te va al diablo. Lo mismo pasa que por más que pongas un firewall, una DMZ o lo que tengas, Totalmente. si la gente, por ejemplo, en la casa, sobre todo ahora en este momento que tiene, como es teletrabajo mucha, en su casa no tiene un antivirus y entra a cualquier página, utiliza navegadores no muy seguros porque son más rápidos, y no instala ningún tipo de protección, por más que tengas una VPN, también tenés un riesgo, porque abrís un canal que supuestamente es seguro, pero deja de serlo cuando tu máquina del otro lado no está segura. Claro, sin duda. Entonces, digo, Sí, sí. Ah, entra mucho en que las personas tienen que claro. concientizarse y lamentablemente la concientización llega solamente cuando, no digamos que es tarde, pero sí cuando ya tenemos algún daño o propio o en la institución, que tal vez se puede llegar a solucionar, pero hay muchas veces que es, es pérdida que no se puede recuperar. Sin duda, Cuando se ahí en hablan de ese, datos y eso se puede claro. mitigar, pero cuando se habla de
personas, de vidas. Ah, no, claro, ahí ya no, no. Obviamente, no, ahí en ese caso, José, que contás, claramente en eso que tú decís, ¿no? Del teletrabajo y los equipos que se conectan por alguna vía, bueno, ahí justamente, ¿no? Es lo que hablamos del tema de la gestión, cómo hacemos ese despliegue, ¿no? De esos grupos, por ejemplo, el caso, que veníamos contando a lo largo de los tracks, cómo hacemos ese despliegue de ese trabajo, ¿no? De ese teletrabajo por grupos, o sea, ¿desde qué equipos? ¿Hay una política para el uso de los equipos propios? ¿O se utilizan equipos de la empresa que ya están, de cierta manera, entendiendo la situación, o que deberían estar con ciertos permisos, con ciertos antivirus, con ciertas imposibilidades para el usuario de instalar o hacer cosas en la máquina porque es de la empresa, o utilizan equipos propios, y por qué mecanismos se logran conectar hacia la red corporativa. Entonces, todo eso también tiene que ver con lo que hablábamos ni que hablar de temas de concientización, pero también de gestión y controles, ¿no? sobre esos equipamientos y sobre los procesos que ejecutan los usuarios. Sí, totalmente. Buenísimo. Si les parece, vamos cerrando por acá. Agradecerle a Ana y a Fabiana por la charla de hoy y a todos los que estuvieron presentando en el ciclo. Les recuerdo, dejé el link, vuelvo a mandarlo por el chat, que las grabaciones las dejamos en el canal de YouTube de CUTIC, por si quieren volver a consultar o compartir. Y nada, muchas gracias a todos por sumarse y espero encontrarnos en próximas actividades. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Buena jornada. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.